Vamos a los compañeros que tomen asiento. No, la mosca está aquí, la mosca. Bueno, pues vamos a continuar con este ritmo de nuestras jornadas. Decirles en primer lugar que es para mí un honor participar un año más. Empecé en la segunda jornada a participar en ellas. En estas jornadas, decía, de Teatro del Siglo de Oro de Almería. Gracias a los organizadores por haberme invitado. Y ellos saben que si en anteriores llamadas no he respondido positivamente fue porque mis circunstancias familiares no me lo permitían. Gracias eternas por permitir reencontrarme con tantos viejos y nuevos amigos, que ellos saben que no les olvido por muchos años que no nos hayamos visto físicamente. Lo importante de cada uno de ellos siempre lo llevo en el corazón. Les doy la enhorabuena a los organizadores, porque sé que no solamente hay una persona, hay muchas detrás de este esfuerzo que ellos hacen, por haber hecho un programa tan variado y defendido con tanta maestría por los compañeros que han pasado ya por esta mesa, pero sobre todo les agradezco, y que nadie se sienta ofendido por lo que digo, es por el hecho de que no hayan olvidado la presencia de las voces femeninas del Teatro del Siglo de Oro a las que me siento tan unida. Desde el recital de textos de dramaturgas barrocas a cargo de Pepa Pedroche, la conferencia de Antía Tacón García con el título del libro de caballerías a la comedia nueva, El conde de Partinuclet, de Ana Caro Mayén, hasta la conferencia que vamos a tener ocasión de escuchar sobre Feliciana Enrique de Guzmán, una escritora barroca por descubrir, que esta la impartirá, como bien saben ustedes y rezan el programa, la doctora Laura Menón. Es cierto que si hubiera completado la trilogía de voces de dramaturgas reconocidas, me refiero en estas jornadas, las dramaturgas del 17, con la presencia en algún momento de un tema dedicado a Ángela de Acevedo. Sé que hay compañeros que se han dedicado en otros momentos a ella, pero no en este acto, en este momento. Estas tres dramaturgas y sus obras ponen en tela de juicio muchos temas que tienen especial significado para la mujer en virtud de su género. La firmeza femenina en contraposición con el prejuicio patriarcal que retrata a este sexo como un ser inconstante, el valor de la mujer que se opone a su supuesta flaqueza de espíritu o la denuncia de la violencia como medio para resolver los conflictos o la libre elección de la pareja y un largo etcétera. Todos hemos valorado cómo las protagonistas de sus comedias, en manos de estas mujeres dramaturgas, me estoy refiriendo, se hacen portadoras de indiscutibles valores morales, desde la devoción religiosa más auténtica a la incontrastable firmeza de sentimientos. Pero como no soy yo quien tiene que dar la conferencia, permítanme 2 palabras para presentarles a la joven doctora Laura Menón que tenemos aquí con nosotros. Su formación universitaria y su formación sobre todo en lengua y literatura española se inicia solamente ya desde el 2006. Quiero decirles con ello que en tan pocos años que han transcurrido, pues ha hecho un excelente progreso, tanto en los conocimientos de la literatura como del español, como ustedes ya le habrán oído y va a deleitarnos en un momento determinado. Es en ese año de 2006 cuando empieza sus estudios universitarios y su formación en lengua española en la Universidad de Ca' Foscari de Venecia. Sí, pasa unos meses en España con una beca Erasmus en La Coruña y va a ser ya en el 2010 cuando recibe su licenciatura. Es cierto que esta licenciatura, esa tesina que nosotros en aquel momento realizábamos, fue dirigida por un buen compañero como es Marco Presotto, que dedicó ya en este primer trabajo al tema del teatro, la honra villana en Pere Ibáñez y el comendador de Ocaña. Pero, claro, todos los
bueno, los profesores nos ha gustado que nuestros alumnos diversifiquen, caminen un poco por todos los géneros cuando se están formando. Y Laura pasó al 2013 a defender su laurea magistrale, también en Ca' Foscari, pero en este caso de mano de la doctora Valle Ojeda. Valle Ojeda, antigua alumna mía y compañera y querida amiga indudablemente en estos momentos. Y fue ya en 2015 cuando vino a la Universidad de Sevilla a hacer sus estudios de doctorado, al programa de doctorado de nuestra universidad, y es allí donde yo la conocí y en ese momento empezó a trabajar sobre doña Feliciana Enrique de Guzmán, como van a ver ustedes. Tuvo un éxito totalmente con este trabajo, con la edición de la tragedia y la comedia, como ella nos va a comentar enseguida, y lo único que le decimos así públicamente para que se comprometa, que no olvide el trabajo, por mucho otros trabajos, y valga la redundancia, que ya sé que tiene, para que salga a la luz cuanto antes. De esta forma tendríamos completa todo lo que en Feliciana en aquellos años pudo hacer, desde la biografía hasta la edición y el estudio de las dos obras, como Laura nos va a decir, nos va a comentar. Laura, ese es el compromiso que adquieres delante de todos los compañeros, así que ya lo sabes. Este compromiso, no nos olvidemos de, hombre, ya saben ustedes, tras el trabajo de una tesis doctoral, para convertirlo en un libro, pues hay que meterle muchas tijeras por aquí y para allá para hacerlo verdaderamente un libro ameno. Pues eso es lo que se tiene que comprometer Laura. Cuando quieras, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Piedad, y buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias por tu presentación muy cariñosa y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y naturalmente a Antonio por todo lo que ha hecho, por haberme acogido aquí en Almería, que es la primera vez que veo y me está gustando mucho. Así que nada, hoy voy a hablar de, bueno, lo que fue, porque ya ha pasado un año desde mi defensa, la tesis doctoral, que ha intentado profundizar un poco la vida y la obra de esta extraordinaria autora sevillana, la primera dramaturga sevillana, que es Feliciana Enríquez de Guzmán. Y esta pequeña conferencia que voy a dar lleva un título que es Una escritora barroca por descubrir, porque a pesar de toda ya la investigación que primero Piedad con su biografía y luego con mi investigación doctoral, se ha descubierto mucho, pero todavía quedan muchos misterios, porque a veces también hay leyendas que todavía siguen sobre Feliciana. Y, por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que salió también en un periódico en Sevilla por el periodista Fernando Iwasaki, que había dedicado ese artículo a Feliciana y además la mujer, la joven mujer que veis en esta foto no es Feliciana, porque de Feliciana no tenemos una foto, es nada más la imagen que pone la portada de la biografía de Piedad. Pero, ¿por qué? Porque se cuentan muchas leyendas sobre Feliciana y porque, no sé, probablemente se quiere dar un rostro a esta mujer, puede ser. Y entonces, ¿eso por qué? Porque bueno, es una escritora que despierta hoy en día mucho interés, como luego comentaré. Y nada, por lo que se refiere a mi interés por Feliciana, bueno, me acercó Piedad a esta autora y luego yo empecé a leer sobre ella y la verdad es que me llamó muchísimo la atención su personalidad, porque era una mujer muy, muy rebelde, ingeniosa, que escribió una única obra, pero la verdad una obra muy larga que, como veremos también, tiene muchos detalles autobiográficos y ella interpreta a su manera el teatro de su época, porque ella no, digamos, no toma en consideración la comedia nueva, sino que prefiere dedicarse a un arte clásico,
pero al final, bueno, ya veremos luego qué pasa porque hay unas contradicciones en lo que ella al final produce en su Tragicomedias de los jardines y los campos sabeos, que es la única obra que tenemos, y en mi tesis está la primera edición crítica completa de este larguísimo texto que tiene más de 7.000 versos y que está divididas en dos partes, y luego lo voy a comentar, y es de 1619, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya. Bueno, eso era un poco el estado de la cuestión. Muchísimos estudiosos intelectuales se han dedicado a Feliciana ya. El primero que habla de ella fue nada más Lope de Vega en el Laurel de Apolo, pero sin embargo no es nuestra Feliciana, porque en realidad la culpa de la leyenda sobre ella la tenemos que dar a Lope de Vega, porque él contaba que una mujer disfrazada de hombre iba a clase en la Universidad de Salamanca y esta mujer se llamaba Feliciana, pero no es ella. Pero a partir de ahí todo el mundo empezó a decir que era la mujer de la que habla Lope. Y luego, bueno, Fernando Domènech Rico se ha interesado muchísimo por Feliciana y se pusieron en escena en Almagro en 1997 una parte de los entreactos de la tragicomedia, porque la tragicomedia tiene la parte también de entreactos, de coros, es inmensa, para terminar la biografía de Piedad de 2012, ¿vale? Y hasta que comencé la tesis nadie se había ocupado de editar completamente la obra. Hasta 2015 no teníamos ediciones críticas completas, solamente parciales o de trozos de los entreactos, ¿vale? De 1994 además. Feliciana, como bien decía antes, Piedad pertenece a una generación de escritoras, ¿vale? Dentro de la cual caben, por ejemplo, María de Zayas, Ángela de Acevedo, Ana Caro de Mayén, ¿vale? Y una generación que quiere reivindicar su propia voz en medio de tantos escritores varones, ¿no? Y también reivindicar la inteligencia, la capacidad de escribir, y algunas consiguen publicar, y también esto es un caso muy curioso de Feliciana, porque ella consigue publicar su tragicomedia, pero realmente nunca se había llevado al escenario su obra. En el Siglo de Oro solamente se publicaban las obras que ya habían tenido éxito en las tablas, y sin embargo Feliciana, por lo que sabemos, nunca se llegó a presentar su obra, pero sí que se publicó. Y entonces ahí también hubo toda una cuestión de investigación para averiguar por qué lo consiguió sin haber tenido éxito antes, como todo el mundo, ¿vale? Y indudablemente a Feliciana debe su amor por la literatura, por el teatro, a su ciudad, Sevilla. Ella nació en Sevilla a mediados del siglo XVI y siempre vivió toda su vida allí. Nunca viajó a otro sitio, se quedó en Sevilla toda su vida hasta la muerte alrededor de 1643. Como sabemos, Sevilla en esa época era un auténtico hervidero de ideas, el teatro, ¿vale? Y entonces, indudablemente, tenía mucha inspiración, ¿vale? Ella, sin embargo, de Sevilla lo digo porque no sabemos todavía cómo se educó. Ella era miembro de una familia, sí, no, estaban bastante bien económicamente, pero no era noble. El apellido es el apellido de la madre, que la madre pertenecía a una rama de los Guzmanes, una rama no muy importante de la familia poderosa de los Guzmanes. Entonces, ¿qué hace Feliciana? Ella decide
apoderarse de los dos apellidos de la madre para así que ya de entrada la gente podía apreciar su persona, ¿vale? Tenía ya un prestigio, ¿vale? Sin embargo, no sabemos cómo se educó. Sí que sabemos que ella tenía una educación muy importante. ¿Por qué? Porque luego en la tragicomedia hay muchísimas citas de autores, no solamente contemporáneos, o por ejemplo Cervantes, el primero que se me ocurre, sino también griegos, latinos. Conocía perfectamente a Aristóteles, Ovidio, Horacio, y en un primer momento se había pensado cómo ella se casó 2 veces. Os voy a contar un momento la parte personal de esta mujer, que es muy curiosa porque ella se casó por primera vez con un señor que era en realidad un matrimonio concertado, ¿vale? Ella no estaba realmente enamorada de este hombre. El hombre falleció en 1619. Ella además se casó con 50 años y por primera vez en 1616. Después de 3 años muere de una enfermedad el primer marido y a los 3 meses se vuelve a casar con otro hombre que es Francisco León Garavito, que en realidad era su amor. Su primer amor, que se volvieron a encontrar y se casaron, ¿vale? Y Francisco León Garavito era un abogado de la Real Audiencia de Sevilla. En su casa tenía una biblioteca maravillosa. Hoy en día se pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Se puede consultar perfectamente la biblioteca. Y entonces sí que podemos pensar que Feliciana ha podido acceder a estos libros para aprender, para conocer los autores más importantes, ¿no? Pero luego no encajaba esta biblioteca con toda la parte de escritura de la tragicomedia, porque la tragicomedia ella la empezó a escribir, por lo que dice, en 1599. Y ella se casa con Francisco solamente en 1619. Entonces, hay como 20 años que no sabemos cómo ella se educó, cómo podía acceder a los libros para luego escribir una obra tan larga y llena de citas, ¿vale? Ella apuesta, como decía, por la perspectiva clásica. De hecho, la obra es tragicomedia, pero no tragicomedia según el arte nuevo, sino es la unión de una primera parte, que es la tragedia, donde hay personajes, los personajes pertenecen al mundo de la caballería, ¿vale? Tenemos damas, tenemos caballeros, tenemos elementos también mágicos, tenemos criados. Y en esta tragicomedia, en realidad, ella habla de un matrimonio frustrado. Entonces, claro que ella alude al primer matrimonio infeliz que ella vivió. Luego hay una pequeña pausa y empieza la segunda parte, que es la comedia, donde ella la dedica a el personaje, el protagonista masculino, que se llama Claricel, pero luego este Claricel digamos, en el prólogo lo llama Francisco, que era el nombre de su segundo marido. Entonces ahí sabemos que es otra vez una parte autobiográfica con referencia al matrimonio feliz, ¿vale? Entonces ella une una tragedia con una comedia, pero no es tragicomedia de arte nuevo, ¿vale? Y esta es la primera cosa. Luego, tanto la tragedia como la comedia se compone por 5 actos. Entonces, perspectiva clásica, pero ¿qué hace? Que ella pone los actos, pero también las jornadas, o sea, lo mezcla todo prácticamente. Y usa también términos de la escuela clásica como próstasis, catarsis, ¿vale? Y entonces tenemos una división tanto en 5 partes como en 3. ¿Y qué más? Los temas son típicos de las novelas de caballería, el amor cortés, antes que nada.
Y luego, lo que decía antes, es el tema de la imprenta, porque en la portada de la tragicomedia pone que se imprimió en Portugal. Entonces, ahí, en un primer momento, hemos pensado que era para escaparse de la Inquisición, de la censura, ¿no? Sin embargo, luego hemos empezado a investigar y hemos visto que no hacía falta en esa época escaparse de ninguna censura. Lo que pasa es que como efectivamente, y lo digo por haber trabajado la obra desde todo mi cariño por Feliciana, es una obra larguísima que era imposible poner en escena porque creo que la puesta en escena hubiera durado como 5 días seguidos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? El marido, el segundo marido, creo, por amor, como tenía posibilidad económica, costea la publicación pirata en Sevilla y le ponen que se editó en Portugal, hacen todo, ¿no? Como un paripé, pasarme la expresión, ¿vale? Para que esta mujer, la pobre, tenga su obra por fin publicada, pero realmente se publica en Sevilla y probablemente fue Francisco de Lira Barreto, que fue un impresor muy importante en la Sevilla aurisecular y que había tenido muchos problemas con la justicia sevillana por haber imprimido falsos pie de imprenta, con falso pie de imprenta, ¿vale? Y además luego hemos hecho un trabajo, voy pasando rápidamente porque quiero enseñar una imagen, un momentito, esto, por ejemplo, es un cotejo, se realizó todo un trabajo impresionante de cotejos, de las letras, de impresiones de la época más o menos de 1624, que es la fecha que ponen de publicación de la tragicomedia. Y entonces he cogido los textos de esa época que se editaron en Sevilla y salió prácticamente, esto es la carta ejecutoria, que es uno de los paratextos de la que se compone la primera parte de la tragicomedia, y lo cotejé con textos que imprimió Francisco de Lira, y la verdad es que hay unas similitudes impresionantes, ¿vale? Porque además, como en el supuesto falso pie de imprenta salen los nombres de los falsos impresores portugueses, antes de llegar a Francisco de Lira, yo averigüé si coincidía la letra de los impresores portugueses con las letras de la impresión que tenemos en la tragicomedia, y no. Vale, entonces por fin llegué a Francisco de Lira y de momento parece que es el candidato, ¿vale? Porque aquí tenemos un detalle, tragicomedia, Lira, como veis, ya esto se parece muchísimo, ¿vale? Y además de la tragicomedia tenemos 2 ediciones, o sea que la primera de 1624, que es la más larga, y una segunda que se depuró de muchísimos versos y que desaparecen además las jornadas, se mantienen solamente los 5 actos, como si ella se lo hubiera pensado mejor para ser más coherente con su amor por la perspectiva clásica, que se reeditó en 1627. Pero bueno, ahí caben dudas porque obviamente eso quiere decir que fue el marido que otra vez costeó la impresión y bueno, además luego en la casa donde vivía Francisco y Feliciana quedaron muchísimas copias no vendidas de la tragicomedia, ¿vale? Y entonces, bueno, pero esas son todas hipótesis que se han ido lanzando así poco a poco durante todos los años de investigación. Y nada, yo quería decir también una cosa importante sobre, bueno, luego si las fechas simbólicas, claro, porque todas las fechas también las hemos puesto en tela de juicio completamente, porque a veces no encajaban, entonces hemos llegado a la conclusión de que son todas fechas simbólicas que tienen que ver o con la fecha de la boda o con la fecha de la muerte del padre, de la madre, ¿vale? Y esta es un poco la estructura que decía, son 5 actos. Entre un acto y otro hay un coro,
luego 2 entreactos y todos los paratextos que son una carta ejecutoria donde ella declara con mucho orgullo su adhesión a la perspectiva clásica. Dice que su obra no es para todo el mundo, como hacía Lope de Vega. No habla de Lope de Vega, pero prácticamente se entiende que está contra de él, sino que es para un público de élite, ¿vale? Y que el lenguaje también a todo el mundo no puede acceder, ¿vale? Y dice que ella hubiera preferido que se representara no en los corrales de comedia para el bárbaro vulgo, como lo llama ella, sino a un público íntimo, posiblemente en algún convento, que puede ser el convento de Santa Inés de Sevilla, porque ahí Feliciana tenía 2 hermanas que eran monjas en ese convento. Y como además es una obra autobiográfica, claro que quería transmitir su intimidad, también que hubiera una correspondencia entre el sitio de representación íntimo con el contenido íntimo de la obra, ¿vale? Luego hay una carta a los lectores donde ella introduce, explica la estructura de la obra, y luego hay muchísimas dedicatorias, una dedicatoria prácticamente para todo el mundo, especialmente a su segundo marido. Eso que decía yo de la división en actos, como podéis ver, ella prácticamente divide en 3 jornadas. Por ejemplo, la división de la primera parte, de la tragedia. 3 jornadas, pero dentro de cada jornada ella usa la terminología acto. O sea, a la jornada número 1 le corresponde el acto 1 y el acto 2. Y ella pone también al lado la prótesis, que es el planteamiento. En la jornada 2 corresponde al acto 3, que es el más largo, el nudo, ella lo llama epítasis. Y para terminar la jornada 3, que es el acto 4 y el acto 5, desenlace o catástrofe. ¿Vale? Entonces es un texto muy curioso, pero al mismo tiempo muy interesante, que nos acerca mucho a la manera de hacer teatro de una mujer que lo intentó, por lo menos, y ella era muy orgullosa de eso. Ella quería ser famosa, quería merecer la gloria, como dice ella, exactamente al igual de los compañeros dramaturgos varones de su época. Y hoy en día, bueno, eso es el gótico cartel, que es todo un juego barroco que ella hace con el nombre de su segundo marido, ¿vale? Quería decir una cosa importante. Bueno, los personajes, esos son solamente todos los personajes que hay. Es una cosa infinita, ¿vale? El simbolismo, el matrimonio, luego la figura del padre, el contraste de la protagonista femenina, Belidiana, que es una princesa, con el padre, la madre, y efectivamente Feliciana no se llevaba bien con sus padres, ¿vale? Luego, una cosa curiosa es que el lugar de la tragicomedia es Arabia. Los campos sabeos son Arabias, que por un lado, por experiencia, por el calor que hace en Sevilla, puede ser perfectamente una correspondencia entre Sevilla y Arabia, ¿vale? Además porque, como decía antes, nunca Feliciana ha salido de Sevilla, ¿vale? Y además la familia tenía una huerta en Santiponce que cuidaban mucho, con muchos árboles, etcétera, y como hay mucha referencia también a la botánica, a la naturaleza en la obra, perfectamente puede encajar esta interpretación. Bueno, otra cosa que no encaja, en cambio, es la métrica, y luego voy terminando. Prácticamente ella es partidaria del clasicismo, pero al final, en análisis métrico, emerge que la métrica que gana es la octosílaba. No, o sea, sí, la octava real, por ejemplo, en la primera parte, que es la tragicomedia,
El segundo, sí, la segunda clasificada es la octava real, pero la redondilla, que está en azul, es la métrica que ella prefiere, ¿vale? Entonces aquí es arte nuevo, ¿vale? Es métrica popular. Y también la segunda parte se repite la misma cosa, en la comedia me refiero, redondilla, romance. Y aquí ya empieza la lira, la copla real, la octava real. También ella se inventa versos suyos propios que hemos llamado felicianos, ¿vale? Porque experimenta, experimenta, son prácticamente silvas. Ella alterna la métrica culta con la métrica popular. Metros felicianos. Y sí, además de ser muy larga y muy compleja, la verdad no es un texto como ella quería, además, no es un texto accesible para todo el mundo, o sea que hay que tener una preparación, también una erudición, yo creo, por parte del público para entender, o sea, si hoy en día se pusiera en escena, yo creo que habría que trabajar un poco en el texto o por lo menos reducirlo, ¿vale? Porque es barroco puro, puro. Y, sí, por lo que se refiere a las fuentes, o sea, ¿cómo se inspiró Feliciana para escribir la tragicomedia? Bueno, seguramente la biblioteca del segundo marido, como decía antes, seguramente su entorno, Sevilla, la huerta de la familia para lo que se refiere a los jardines y los campos sabeos. Y luego puede ser que tuviera acceso a algún préstamo de libros o quizás. Y acabando, la fortuna escénica, sí, que como decía, hoy en día Feliciana despierta mucho interés, ¿vale? Hubo como un parón desde 1800 más o menos hasta 1950, nadie se interesó por la dramaturgia femenina, por lo menos por Feliciana, y a partir de los años 50 sí, el interés hubo creciendo con el paso del tiempo, y en los últimos 20 años la verdad es que aparece especialmente en festivales del siglo de oro, se representaron, como decía, los entreactos, una parte de los entreactos en Almagro en 1997, ¿vale? Y, por ejemplo, hace un año exactamente defendí la tesis y en estos últimos 12 meses ya me han contactado algunos directores de teatro para que le pase la edición crítica porque quieren trabajar con el texto y llevar al escenario a Feliciana. Por ejemplo, el año pasado una chica de Madrid, de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, ganó una beca, entonces contactó a Piedad y a mí para tener el texto porque ella quería llevar a Feliciana allí en Madrid y lo llevó. Al final estaba contentísima. Y entonces es una mujer que no tuvo éxito, desgraciadamente, en su época, pero yo creo que si hoy en día ella pudiera ver el interés que está despertando, seguramente estaría contentísima y porque al final su fuerza y también creer en sus posibilidades, en su talento, al fin y al cabo creo que se está recompensando, ¿vale? Y yo personalmente me ha gustado muchísimo trabajar sobre esta mujer, he aprendido mucho, además porque era una mujer con un carácter muy fuerte, eso se nota especialmente en sus paratextos, y entonces estoy muy, muy contenta de haber un poco contribuido con mi granito de arena a ese éxito, a esa gloria que ella tanto buscaba en su época y que hoy en día, siglo después, se le está dando. Muchas gracias. Bueno, gracias, Laura. Como ven, lo ha hecho ameno,
porque les está invitando a que tienen que leer esa edición que nos tiene que proporcionar. Pero mientras ustedes se les presenta algún tipo de duda, algo que quiera saber, porque son muchas cosas las que no ha podido decir Laura en esta presentación, yo solamente voy a hacer 2 reflexiones mientras ustedes piensan algo más que les quieran consultar. Simplemente de hacerles ustedes saber que Feliciana presenta el primer texto teórico sobre lo que es la comedia y la defensa de la escritura femenina. Hay esa carta ejecutoria a la que se ha referido ya Laura, que es fundamental, porque indudablemente yo la comparo, cuando estoy en clase, la comparo con el texto de la Comedia Nueva. No tiene la defensa del teatro y cómo debe hacerse, todos ustedes conocen, ¿verdad? El teatro desde la perspectiva, desde la visión de la Comedia Nueva, a cómo decía Feliciana que había que hacer el teatro desde ese texto. Es un paratexto, como bien ha llamado Laura, con una terminología totalmente procedente de algún abogado, y no quiero insinuar ni decir nada, pero bueno, ahí estaba el marido, con lo cual quiere decir que está muy condicionada por toda una nomenclatura del pero sobre todo, indudablemente, es la defensa que hace de por qué una mujer no puede escribir. Léanla, porque a mí me parece que uno de los textos más interesantes que tiene Feliciana. Y luego el otro, por completar un poquito lo último que ha dicho Laura, con respecto a ese éxito literario. Se dice que la primera representación se llevó a cabo cuando Felipe IV llega a Sevilla, que es cuando se inicia, se piensa en hacer ese teatro de la Montería, porque tenía que ver, después él nunca lo llegó a ver, el teatro, un corral de comedias, porque se inauguró en 1626, como saben ustedes. Entonces, a partir de este momento, tampoco Felipe IV estuvo mucho tiempo en Sevilla, se fue a Doña Ana. Y dicen que se representa por primera vez el texto de Feliciana a Felipe IV. Yo, desde luego, mi teoría es que no, jamás. Este texto no se puede llevar a las tablas. Podría, yo que sé, haber recitado algo, pero desde luego, como tal obra de teatro, es imposible. Y segundo, estamos en plena Cuaresma. Y entonces, señores míos, si está totalmente prohibido el teatro, como todos sabemos, ¿verdad?, en esos y todo, con una comitiva del obispo y el cardenal y tal, todo cura, lógico. Jamás, yo desde luego no defiendo, no soy partidaria de pensar que Feliciana pudo ese texto ser representado, ni mucho menos. Incluso, es más, parece que alguna que otra actriz andaba por allí, ¿verdad?, con el conde, y que la llevaron a hacer algunas representaciones. Yo, por desgracia, todavía no he encontrado ningún documento que me asesore y que me confirme la presencia. Yo soy mujer de archivo y a partir de aquí todo lo que no me lo den los textos de archivo no lo creo, hasta como en Santo Tomás, ¿verdad? Hasta que no lo veo no lo creo. A partir de este momento, lo único que sí les puedo decir que estos textos, estas publicaciones, o bien la primera edición o bien la segunda edición, sí que aparecen en distintas bibliotecas a lo largo del siglo XVII. Bien, saben ustedes que hoy día pues, conocemos las bibliotecas de tantos, sobre todo de los nobles, ¿verdad? Y allí sí está el texto, con lo cual quiere decir que se difundió. Sí, por muchos es muy bueno. En el repertorio de esa biblioteca del segundo marido es cierto que aparece un número de 300 y pico, no recuerdo ahora mismo de ejemplares de la obra de Feliciana. Pero a nosotros hoy día nos parece, bueno, un texto que dice, no, este no salió de su casa, ¿no?, el libro. Les digo que sí por los otros testimonios que tenemos, y segundo, para también decirles a ustedes que el número mínimo de ejemplares por los compañeros de investigación paleográfica, etcétera, etcétera, que se editaban en aquella época era de 1000 ejemplares. Si tenemos 300, bueno, pues han salido bastante. Hoy día ya saben ustedes que nuestras editoriales 300 y tiene que ser un bestseller casi, ¿verdad?, lo que nosotros estemos publicando con el número de 300 ejemplares. Por lo tanto, sí se difundió,
No tenemos constancia por ahora, porque todo esto es posible que se pueda alterar pasado mañana cuando alguien nos saque un documento. No se representó, pero sí se difundió. Y sobre todo léanse esa carta ejecutoria, que es de lo más bonito que se ha escrito, y sobre todo a nosotros que nos interesando el teatro de dramaturgas, ¿verdad? Es un texto precioso, esa defensa de por qué ella como mujer no puede escribir obra de teatro, y los hombres que no merecen la pena ni ser leídos ni comentados, ¿y por qué no van a comentar su obra? Sí. ¿Terminado? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Gracias. Entonces, felicidades, y bueno, yo también espero ver la edición para poder leerla mejor. Y me gustaría preguntar, también un poco a raíz de lo que ha comentado Piedad en torno a la carta ejecutoria, me gustaría preguntarte si este tipo de reivindicaciones en torno a la autoría femenina, en torno al derecho de la mujer a escribir, o incluso pues esas autojustificaciones, esos pequeños momentos de presumir que se ven muchas veces en las escritoras de esta época, me gustaría saber si tú también los has encontrado en lo que sería el propio cuerpo de la tragicomedia. Porque yo sí que los he visto en algunas otras autoras, en Ana Caro, en Ángela de Acevedo, a lo mejor precisamente porque, como si era un teatro que se pretendía representar, en el caso de Ana Caro, en el teatro comercial, en el de Acevedo, pues a lo mejor no sabemos seguro, pero seguramente también, pues como no iba con el paratexto, la defensa había que hacerla en el propio cuerpo de la comedia, porque la gente no iba a tener el paratexto. Y nada, yo quería saber si en el caso de Feliciana, además de la carta ejecutoria, si aparece también en el cuerpo de la comedia, si eso crees también que podría, en caso de que sí que aparezca, ser un indicio de que pretendía representarlo o no. Bueno, esa es un poco mi pregunta. Sí. Bueno, concretamente hay un personaje, el protagonista femenino de la comedia, que es la princesa Maya, y hay dos cosas que decir a propósito. Primero, que Feliciana se identifica completamente con Maya. Entonces, lo que diga Maya es lo que dice la autora. Y en la comedia hay varios momentos en que Maya saca su personalidad, porque ella, como es princesa, el rey, su padre, ya había decidido, por ejemplo, con quién la hija se iba a casar. Y la hija, no. Ella se casa con quien quiera ella. Entonces hay momentos donde la personalidad de Maya se ve perfectamente y es la personalidad de Feliciana, sí. Entonces, digamos que la ideología Feliciana la expone en los paratextos, porque ella quiere hablar y poner su voz, su firma y todo en lo que dice, exactamente como si fuera... Es un texto jurídico, como decía antes Piedad, la carta ejecutoria, sí, pero en general en los paratextos es ella que dice y pone su nombre. Pero hay también momentos a lo largo de la comedia, especialmente, donde se ve perfectamente que las decisiones que los personajes femeninos toman por su vida son decisiones de mujeres independientes que no quieren conformarse a la voluntad de los varones. Pero no hay referencias explícitas en concreto al hecho de la escritura. No. Vale, muchas gracias. No. Pues muchas gracias. Tener que decir que quien manda, manda, y nos han mandado que demos paso a la última intervención de esta mañana. Por lo tanto, gracias a todos ustedes por habernos escuchado un poquito y...